en centraldenoticias.mx. En este reportaje especial hablaremos sobre la andragogía con nuestros reporteros Raúl Mesa y Diego Ducroux. Muchas gracias. Mi nombre es Raúl Mesa y el día de hoy les hablaré sobre 3 personajes que incursionaron en este tema. El primero de ellos es Platón. En el año 427 al 347 a.C., él decía: todo lo que el ser humano es se debe a la educación, y una persona educada es capaz de desempeñar funciones sociales requeridas por la sociedad política y civil. El siguiente fue Sócrates, en el año 469 al 399 a.C. Fue el propulsor del método filosófico de investigación y enseñanza conocido como mayéutica, doctrina que se enfocó en la importancia de la definición como estrategia esencial para gobernar la vida con ideas verdaderas, sin especulación y con fines prácticos. Para finalizar, sigue Aristóteles, en el año 384 al 322 a.C. Él destacó la importancia de la educación en la formación de los individuos. En primer lugar, al argumentar que una persona educada es una persona culta, considera que la cultura de una educación específica se caracteriza por el buen criterio y por la capacidad de juicio para tratar asuntos. Y, en segundo lugar, este filósofo consideró que la educación forma integralmente al ser humano en todas sus dimensiones, física, moral e intelectual, por lo cual la educación no solo afecta a los individuos, sino también a las familias y al Estado. Estos 3 filósofos pensadores crecieron en un contexto sociocultural donde destacó la importancia de la educación en la formación de los individuos. Dentro de su contexto político se encontraba la aparición del gobierno democrático, algo que marcó la diferencia en aquel y hasta este momento. Muy interesante, Raúl. A continuación, con el siguiente expositor, les traemos a Alexander Kapp, que en 1833 mencionó que el aprendizaje no solo tiene como fuente al profesor, sino también a la autorreflexión y a la experiencia de vida. Aun cuando Alexander Kapp no desarrolla una teoría hacia la andragogía, él plantea la andragogía como una necesidad práctica para la educación de adultos. Nótese que en 1833 se llevaba a cabo la Revolución Alemana, basada en la soberanía popular y los derechos humanos que integrase a todos los territorios alemanes. A continuación les presentamos a Eugene Rosenstock, que en 1924 reanuda el término andragogía y asevera que la pedagogía es inaplicable a la educación de adultos, la cual requiere una base filosófica, unos métodos, un currículo y una relación entre profesor-alumno distintas de lo concebido en la educación para niños. También hace hincapié en que la educación de adultos no debe circunscribirse dentro de un aula, sino que el proceso andragógico tiene una relación directa con la vida y con la formación profesional de los adultos, a fin de facilitarles la adquisición cognitiva y las destrezas indispensables para ellos. Nótese que en 1924 acababa de llegar a su fin la Primera Guerra Mundial. El auge económico en aquellos tiempos eran las fábricas en la elaboración de tanques de guerra y de armas, ya que en aquellos tiempos se dio la Gran Depresión económica. Muchas gracias, Diego. A continuación hablaremos sobre Edward Lindemann, quien fue un pionero en muchos frentes interconectados, un científico social pionero con una lealtad a la ciencia y a la sociedad, y claro, a sus procesos. También fue un pionero en la educación de adultos y la filosofía social. En el año de 1926, Lindemann publicó su obra principal sobre educación de adultos, llamada The Meaning of Adult Education. Como dato curioso, todo esto se desarrolla durante la Segunda Revolución Industrial. También, los Estados Unidos se convirtieron en la locomotora de la economía mundial. Continuamos con Jean Piaget, que en 1946 demuestra que existen diferencias cualitativas entre el pensar infantil y el pensar adulto,
Más aún existen diferencias cualitativas en diferentes momentos o etapas de la infancia. El contexto económico de Jean Piaget en el año 1946 se daba a la Guerra Fría que había comenzado. Esto generaba una gran oportunidad en el sector laboral, ya que se abrían fábricas para la elaboración de armas o armas de fuego o tanques de guerra. Aquí la economía creció rápidamente con prosperidad generalizada y salarios crecientes. También se promulgaron más leyes que hicieron ilegal la discriminación hacia otras personas. Para terminar, hablaremos sobre Malcolm Knowles, quien nació en el año de 1913 y falleció en 1997. Su aportación a la andragogía lo hizo en el año de 1984, donde él decía que la andragogía es el arte y la ciencia de ayudar a aprender a los adultos, basándose en suposiciones acerca de la diferencia entre niños y adultos. Todo esto se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Gran Depresión Económica. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. El doctor Alcalá Alfonso, en 1997, define la andragogía como la ciencia y el arte que, siendo parte de la antropología y estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios de participación y horizontalidad, cuyo proceso, al ser orientado con características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad de lograr su autorrealización. El contexto social en aquella época no era muy bueno, ya que en 1997 el dengue y la malaria se extendían imparables por Venezuela. Venezuela sufría por la caída del precio del petróleo y hacían protestas en Venezuela por los recortes del gasto social.